4 de la mañana subimos el equipaje al carro y a las 6 comenzó nuestra aventura. Por supuesto, mi gatita Nala nos acompañaba en este viaje de cruzar 6 estados de Venezuela con el único objetivo de disfrutar los carnavales 2024 en el oriente del país, específicamente en Río Caribe y Carúpano. Dime que vives en un país petrolero sin decirme que vives en un país petrolero. Salimos de Carabobo, nos dirigimos a Aragua, luego Miranda, luego Distrito Capital, luego Miranda de nuevo, luego pasamos por Anzoátegui y de ahí llegamos a Sucre. Aunque este viaje comenzó con caos, Nala se sintió mal e hizo un desastre a eso de las 6:30 de la mañana. Y las fuertes lluvias también nos demoraron casi 3 horas. De 12 horas que normalmente nos toma hacer este viaje, esta vez nos tomó 15 horas llegar a nuestro destino. Lo bueno es que llegamos con salud y disfrutando de las maravillosas vistas que nos regala Venezuela. Nala se quedó dormida el resto del camino. Mal ya se sentía mucho mejor. Y miren cómo empieza a atardecer. Y como estamos en carnavales, pues ya todas las ciudades las estaban poniendo listas para el carnaval. Miren, o sea, imagínate tener de patio el mar Caribe. Sería feliz en una casa así. San Antonio del Golfo ya también estaba listo con sus puestitos de cerveza para el carnaval. Y ya empezó a oscurecer. Ahí sí me entró el nervio, pero en nada llegamos a Carúpano, gracias a Dios. Miren esta belleza, cómo nos recibe Carúpano. Y en unos 35 minutos ya estamos en Río Caribe, mi amado pueblito mágico que yo tanto adoro. Mi mamá es de aquí y nosotros pasábamos carnavales, Semanas Santas, Navidades y cualquier festividad posible en este pueblito mágico que tanto amo. 15 horas de viaje específicamente para esto. Pero antes de eso, al fin terminé el montón de quehaceres de hoy. Alguien me dio mucho que hacer. Mientras tanto, alguien súper feliz recuperándose del viaje. Ella también ama mucho Río Caribe. 4 de la tarde y ya yo estaba súper lista para bailar con mi familia de Carúpano detrás de esas súper cornetas. Yo por aquí estoy lista. Me vestí de reina hawaiana. Este es mi disfraz. Súper improvisado, pero bueno, esto es lo que había. Y desde el malecón de Río Caribe comienza nuestro viaje hasta Carúpano, que son aproximadamente 40 minutos de carretera. Y es más que todo por las curvas, no es que quede tan lejos. Pero miren estas super vistas que nos regala el estado Sucre. Siempre hermosas las playas, los colores, espectaculares. Llegamos a Carúpano y menos mal había gasolina, echamos y nos fuimos derecho al carnaval. El día sábado le correspondía salir las comparsas de los escolares. Así que casi todos eran niñitos lindos y hermosos, vestidos de diferentes temáticas con diferentes mensajes. Había del medio ambiente, había protección al abuso contra los menores, había en referencia a nuestra cultura, a nuestros indígenas, a nuestra fauna, a nuestra flora, y bueno, también había unos diablitos por allí. De verdad que estuvo muy bonito todo, y lo más importante es que nos los disfrutamos rico en familia. Bailamos, saltamos, cantamos, gritamos, nos tomamos fotos, muy divertido todo y sano. Eso era todo lo que mi cuerpo necesitaba. Los carnavales en Carúpano eran incluso internacionales. Venía gente de afuera para disfrutarlos. Y es que son espectaculares. A pesar de cómo está la situación económica, miren todas las carrozas que salieron. Y ahora el momento de la cena, unas arepitas preparadas por la tía Yusmeli. Muchas gracias, está buenísimo. Se realizaron sus respectivas guerras de minitecas, y es que aquí se celebra el carnaval con todas las letras y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. No estaba sorprendida de la cantidad de gente que vi, pero el ambiente estaba tan festivo que no pude dejar de bailar ni un solo momento. Hasta con hambre y comiendo bailaba, pero es que estaba buenísimo. Me sentía maravillada por la ubicación, el ambiente, la música, la gente, la cultura. Me fui a casa feliz y muy agradecida por haber tenido un día tan lindo. Hoy. Después de las actividades matutinas, agarramos carreteras y nos fuimos a Playa Medina, que queda aproximadamente a 35 minutos de Río Caribe. Nos llevamos a Nala metida en su kennel y en los bolsillos que tiene a los lados le pusimos hielo para que se mantuviera bien fresquita. Welcome to el Caribe. Me encanta. Esto está vacío. Así se me gusta a mí la vida. En el Caribe. Me encanta.
¡Salud! Con vinito, está rico. Me manché el vestido y me tuve que cambiar. Pero una mancha de vino en mi vestido amarillo no me iba a quitar la sonrisa de la cara y iba a disfrutar mi día de playa. Un saludito para esa gente hermosa que amo. La guardia costera haciendo presencia y esta gente tan hermosa caminando con la abuela en la playa. Miren lo cute que se ven estas cabañitas aquí frente al mar. ¿Ah? Me encantan. Está súper vista. Fuerte que está el mar. Wow. Una locura. Miren las olas. Demasiado. En definitiva, la playa está demasiado picada. Hay mar de fondo. Entonces, mire hasta dónde está llegando. Normalmente la playa no llega hasta aquí. Está demasiado cerca de las estructuras del hotel. Pero bueno. Yo igual me la estoy pasando de él. Ay, no me quedé. Súper impactada con lo fuerte que estaban las olas en Playa Medina. Normalmente es súper mansita, casi me caigo. Y nos fuimos. Yo amo esta carretera que es la que conecta Playa Medina con Río Caribe porque tienen un montón de sembradíos de cacao. Ay, que yo amo el cacao con pasión y locura y sobre todo las vistas tan espectaculares. Esto es un regalo perfecto. Llegamos a casa y resulta que la cuadra de nuestra casa estaba cerrada porque comenzaron los carnavales. Después de que todas las carrozas pasaron y bailamos y comimos caramelos y toda la gente se fue de la cuadra, entramos a bañarnos y ya yo estaba muerta pero feliz de haber disfrutado este día. ¡Hola, Superman! ¿Y a qué te dedicas en tus vacaciones? A cuidarla. Bienvenidos al día número 4 de viaje. Nos fuimos de nuevo a Carúpano y menos mal también conseguimos gasolina. Ya todos se estaban alistando para el carnaval y yo estaba vestida de reina urbana. Y llegamos. Vamos a escuchar las bandas. Después de ese espectáculo comenzaron las carrozas a pasar y estaban divinas, unos trajes espectaculares. La decoración estaba increíble, se nota que se esforzaron mucho. Mi mami saludando. El día de hoy debían salir todos los que participaban en el carnaval, desde las bandas, los escolares, los adultos, y esto lo hicieron mediante un sorteo para saber quiénes eran los que iban a salir primero, quiénes después, para así definir el orden y que no hubiera peleas. La verdad lo disfrutamos muchísimo, el ambiente estaba increíble, nunca me sentí insegura, nunca pasó nada raro, siempre fue un ambiente muy familiar, todo el mundo quería bailar, todo el mundo quería echar broma, pero sanamente, que eso fue pues lo que más me gustó, que nadie se metía así como en el medio, que no había peleas, todo estuvo en calma y me sentí muy bien, la pasé divino, bailé con todo el mundo, grité, salté, me lanzaron caramelos en la cara, no los agarraba porque yo decía, Dios mío, me da miedo la gente, de verdad, nunca había visto a gente que se matara por un caramelo. Yo dije, Dios, esta gente va a dejar los dientes en el piso por un caramelo. Increíble, pero lo disfruté un montón, me vacilé todo, el calorcito me lo vacilé, la gente gritando, la gente riéndose, los comentarios de los disfraces, la gente echando broma, las niñas sonriendo, saludando. Mira, esto está espectacular, de verdad, muy creativo el pueblo de Cumaná con sus comparsas, estuvieron hermosas, se nota el esfuerzo y la dedicación porque yo me imagino que esto fue días de días preparando estos outfits, las carrozas y los sonidos, porque yo pensaba que era que se ponían de acuerdo con un sonido y pues resulta que no, esto lo tienen que alquilar, o sea, es un gasto que se hace y aparte de la gasolina que tienen que usar, aparte de todo, o sea, es
plata, pero no los disfrutamos como ustedes no tienen ni idea. Yo me reí desde que llegué hasta que me fui en la noche. Me la pasé buenísimo. Después pasó la demostración de los carros tuning. Estaban Mario, estaban los Hot Wheels, estaban también los de Pokémon. Mira, a mí me encantan todos estos carros tuning, me parecen súper divertidos. Luego llegaron las diosas con la sangría de la diosa Canales que nos dieron a probar. Y terminamos los últimos desfiles. Como a las 12 de la noche iba a salir el desfile de las brujas, que es en donde todos se disfrazan como de muertos y vampiros y zombies y esas cosas, pero era a las 12 de la noche. Y nosotros estábamos en los carnavales desde las 4:30 que comenzaron y ya eran las 9:30 de la noche. Y mira, yo comiendo y activa. La pasé increíble, me lo disfruté muchísimo. Por favor, denle like, comenten, síganme y gracias Flor de Arauca por mantenernos activos desde temprano. Su café que está espectacular, me encantó. Y ahora día 5 de viaje, último día de carnaval. Me sorprendió mucho ver cómo ellos tenían la coreografía y la iban repitiendo en cada cuadra. Cada vez que empezaba a sonar la canción, ellas tenían que hacer la coreografía y me encantó porque habían de todas las edades. Iban desde las más chiquiticas hasta las más grandes, vi señoras mayores. Después de toda esa locura, nos fuimos un ratito a la playa a pasarla deli también con la paz y la tranquilidad del mar. Ay, gente, yo de verdad amé muchísimo estas carnavales, estuvieron demasiado buenos, tanto los de Carúpano como los de Río Caribe. Pero estamos en la playa y hace un ratito dijeron, por favor guarden todas sus cosas electrónicas y sus documentos y cosas de valor, porque aquí tenemos 2 cisternas y bueno, nos vamos a divertir, no queremos molestar a nadie. Mi familia ha pegado una carrera desde la playa hasta la casa, eso fue increíble. Pero de verdad, súper buenos estos carnavales. Mira, es que de verdad tenía años sin disfrutar tanto unos carnavales como este. Me encantó. No, es que estuvo todo bello. Las comparsas, la música, todo estuvo súper bueno. Y claro, uno siempre se retira a su buena hora. Es lo más importante. Porque después empiezan la loquera y ahí es donde todo se descontroló ya. 14 de febrero, sexto día de viaje y me fui a la playa. Resulta que no había nadie, el pueblo estaba como solitario, todo el mundo estaba relajado. Y como era 14 de febrero me regalaron un montón de chocolates. Luego me fui
con mis tíos a pasear por las afueras de Río Caribe a ver la naturaleza y me encontré unas orquídeas hermosas. Cuando volvimos al pueblo resulta que estaban haciendo la misa del miércoles de cenizas y me quedé porque bueno, pues yo soy feligresa. Resulta que estaban haciendo la misa fuera de la iglesia porque se había caído el techo y a pesar de que han tratado de recaudar fondos para reconstruirlo, pues no se ha logrado. Después de comernos un helado nos fuimos a casa a dormir. Día siguiente, séptimo día de viaje, nos fuimos al muelle de Río Caribe en donde venden pescado y nos encontramos a estos pelícanos súper lindos y veníamos específicamente para comprar pescado para traer a casa. Detrás de mí es el mercado de Río Caribe en donde venden pues pescado. Aquí es donde salen todas las embarcaciones y llegan con las cajas de pescado completas y es aquí donde el pescado se consigue increíblemente fresco. Lo único malo y la única situación aquí es que usted no puede comprar el pescado que usted quiera. Literalmente ellos siempre van a ser muy buenos negociando y van a venderte más de lo que tú les estás pidiendo, de lo que sea. Es increíble, pero vinimos a comprar poquito y terminamos con kilos de pescado y yo como que ¿dónde nos vamos a llevar todo esto? Pero lo bueno es que el pescado aquí es fresquito, así que es increíblemente delicioso y miren cómo está el agua el día de hoy. No, una maravilla, pero sí es realmente difícil la cultura de la gente de Sucre, o sea, esa atención al público o ese servicio al público no lo tienen ellos. Mira, te van a vender un helado y es como que, ajá, ¿cuál quieres? Como que qué fastidio, ¿qué quieres? No hay ese buenas tardes, buenos días, en que la puedo ayudar, en que lo puedo servir, eso no existe aquí. Entonces uno se siente como atacado la mayoría de las veces, pero realmente es porque la cultura aquí es así. No es porque ellos estén siendo maleducados, sino porque todos aquí se tratan así. Entonces yo sí me sentía como que buenas tardes, nadie me contestaba que es buenas tardes, que es buenos días, que es buenas noches. Pero bueno, ya hoy vamos a hacer las compritas, ya nos vamos mañana o pasado mañana a casa. Entonces eso tiene que meterse a congelar ya. Y bueno, por aquí les seguiré informando este choque cultural que he tenido, porque normalmente cuando yo vengo a las playas y a ver a mi familia. Realmente no tengo como que mucho contacto con los lugareños de aquí, aparte de mi familia, que bueno, siempre nos van a recibir con amor, pero esta vez he estado como tratando de entrarme en contacto con la cultura aquí y me ha chocado bastante. O sea, la actitud de la gente es muy hostil, pero es todo el mundo, o sea, es como el trato en generalizado acá. Pero bueno, ya nos estamos adaptando. Quería comprar mejillones y no conseguí en ninguna parte, así que nos tuvimos que ir hasta Carúpano porque tenía fe de encontrar los mejillones allá. Para mi sorpresa, pues tampoco había. Ya tengo un video en el mercado de Carúpano, si quieres lo puedes ver en las recomendaciones arriba, pero no encontré lo que yo estaba buscando, que eran los mejillones, pero sí había una cantidad increíble de todo tipo de carnes, de pescado, de pollo, de cerdo, de res, de chivo, había de todo, incluso conejos. Pero bueno, impactante un poco las imágenes, igual solamente me disfruté muchísimo el viaje de ida y vuelta, espectacular mi Río Cari loco. Después de comernos un pescado frito buenísimo, nos vinimos a la maravillosa playa de Caracolito. Este va a ser un video de apreciación a Caracolito, te lo enseño.
Y así comenzamos este día 8 de viaje. A Medina en nuestro penúltimo día de viaje. Ya mañana retornamos a casita y también se cuenta como día de viaje porque recorremos casi que toda Venezuela para llegar a casa. Nada, mentira, solo la mitad. Pero estoy muy feliz, me encantó este viaje, aunque estoy agotada y tengo ganas de ya llegar a mi casa a dormir, reponer energías porque ya tenemos que volver al consultorio. Ya hay pacientes esperándonos para continuar con sus tratamientos, así que ya la agenda está abierta porque trabajamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. De lunes a viernes, sábado trabajamos desde las 8 hasta las 2 de la tarde, así que agenden su cita y mientras pueda disfrutar un ratito más listo por aquí. Viernes de playa y el cuerpo lo sabe. El mar también porque está demasiado delicioso. Está mucho más en calma que para los días de carnaval y me encanta. Me encanta Playa Medina. Playa Medina en la península de Paria en el estado Sucre. Hermosísimo. Aunque está fría, gente. Admito que está súper fría el agua. Yo no sé por qué, pero a mí la playa me relaja al extremo, me deja como adormecida, me siento como si me bajaran los switches de lo relajada que me deja, pero mientras filmaba este video solamente podía estar agradecida con el universo por permitirme estar aquí viviendo esta vida en equilibrio. Y no sé si a ustedes también les pasará que los deja súper relajados, pero es que Playa Medina me deja esa calma en el alma que se las recomiendo. No saben cómo yo amo las torrejas, son maravillosas en la playa. Y después de toda esa comida súper deliciosa, yo estoy realmente súper full, súper llena, pero es increíblemente delicioso. El sabor de las ostras con el pescado frito, con sus arepitas dulces y también con su toque de limón y la ensalada. Y aparte nos pedimos 2 bandejitas, 2 docenas de ostras. Está demasiado buena, gente. Se lo súper, hiper, mega recomiendo. Aquí en Medina hay un montón de puestecitos, ustedes lo pueden encontrar así, están todos como en una hilerita y entonces pueden pedir su comida. Lo máximo, un pescadito frito en Medina, ustedes lo tienen que probar, lo tienen que probar. Yo no sé lo que pueda pasar mañana, pero sin duda me estoy disfrutando al máximo el hoy. Poder darte tu tiempo para disfrutar, tomarte cada segundo para admirar a tu alrededor, para reírte, para estar presente. Esa desconexión que tenemos, que necesitamos de esta vida virtual que nos hemos creado es fundamental. Y nos tuvimos que despedir de mi querida Medina. Una ardillita nos despidió de este día tan maravilloso de playa. Y bienvenidos a nuestro último día de viaje, el día de retorno a casa, en donde yo solo podía pensar, wow, qué maravillosa y bella es mi Venezuela. Nala y yo ya estábamos de camino a casa y yo solamente podía pensar en que quería dormir en mi camita, pero estaba muy feliz de este viaje tan maravilloso que tuvimos, de seguir explorando nuestra cultura, y los invito a ustedes también a venir a este maravilloso país que tiene muchas cosas que ofrecer. No todo es malo, no todo es bueno, pero como en todos los países hay mucho que ver, mucho que aprender. Aún nos falta muchísimo para ser un país turístico, pero sin embargo tenemos todo para lograrlo. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron el video hasta aquí y que siguieron esta serie tan hermosa de videos de cómo viví mi carnaval. Si no me siguen, por favor háganlo, suscríbanse, denle like, comenten si les gustó. Eso me ayudaría a seguir creando videitos bonitos para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente videoblog. Así que no se lo pierdan.